Bueno, vamos a ver que son las 5. Estamos avisando a los seguidores. A ver si quienes nos conectamos. Hola, buenas tardes. Hola, Moisés. Os voy saludando a todos los que vais entrando. Esta vez, sin nadie más, voy yo solo. Así que nada, encantado de poder compartir con todos vosotros y con todas vosotras este ratito muy cortito, ¿vale? De conversación, de reflexión, que seguramente vais a sugerirme cosas e intentaré contestarlas. Hola, saludos hoy en Perú, madre mía, uno de mis países favoritos. Qué bien. Bueno, parece que nos vamos uniendo. Encantado de toda la gente que Byron, bueno, muy buenos amigos también que se unen. Ah, mira, máster de gestión deportiva del INEF, muy bien, Tati. Pues nada, feliz y encantado de estar aquí con vosotros. Yo creo que vamos a ir comenzando porque hay poquito tiempo y este directo de Instagram pues hay que agradecérselo a Miriadax, que está lanzando pues pequeñas píldoras a través de Instagram durante toda la semana de distintos expertos, profesionales en ámbitos muy diferentes que participamos en los programas que la plataforma tiene. Más de 100 cursos. Yo tuve la suerte de hacer 2 ediciones con la Escuela Universitaria del Real Madrid en un curso de liderazgo y gestión de equipos de alto rendimiento, en los que tuvimos pues 30.000 alumnos, y la verdad que esto es como increíble. Yo creo que además tuvimos la suerte de que prácticamente la mitad acabaron el curso en estos MOOC, en estos Massive Open Online Courses. Y bueno, pues yo creo que ya que empezamos a ser unos poquitos, el título de la charla o de la reflexión tiene que ver con el liderar en época de confinamiento, ¿no? Bueno, muchos me conocéis, sabéis que vengo del mundo del deporte, que el deporte ha sido mi vida durante muchísimo tiempo, sigue siéndola, y lo combino ahora con ámbitos empresariales también, pues tratando de trasladar muchos de los aprendizajes del mundo del deporte al mundo de la empresa. Yo hacía la reflexión antes de empezar este Instagram, y creo que, y además está por lo menos en España, los que me sigáis esta charla desde España, sabéis que hace 2 días, 3 días, que ya nos han permitido volver a hacer deporte en la calle, en horas restringidas. Me parecía muy interesante porque creo que volvemos a ponernos las zapatillas, pero los caminos que vamos a transitar son distintos, ¿no? Volvemos a subirnos a la bici, pero las rutas van a ser diferentes, ¿no? Es decir, volvemos a hacer las cosas que hacíamos antes, pero en contextos distintos. Y esto pues nos exige, lo primero, una gran reflexión, ¿no? Para entender de qué manera podemos liderar de forma adecuada estos nuevos entornos, ¿no? El liderazgo no es otra cosa que un gran paraguas donde caben muchísimas cosas, ¿no? Pero sí es verdad, sí es cierto que cuando hablamos de liderazgo hablamos, yo creo que de 2 grandes conceptos. Uno, que es el autoliderazgo, es decir, cómo nosotros nos gestionamos frente a las situaciones que vamos viviendo. Y por otro lado, yo creo que tiene que ver mucho con la inteligencia social, ¿no? Con nuestra capacidad de desarrollar el liderazgo de otros. Es decir, liderar al final con otras personas es hacer que esas personas te adelanten, se empoderen y sean capaces de mejorarte y de alguna forma que tú hayas tenido que ver algo en ello, ¿no? Pues fijaros, yo cuando empezó esta pandemia, creo que pasé por algo muy parecido al que hemos pasado todos. Yo tenía mi agenda del año pues prácticamente hasta después de verano llena de actividades, de conferencias, de talleres, de muchas de las cosas que yo hago. Y de repente aquello empezó a caerse como un castillo de naipes, ¿no? Lo primero, como mucha gente, pues no me lo creía, ¿no? Decía, bueno, pues esto será una cuestión puntual,
15 días, ¿no? A ver si lo que tenemos en el mes de finales de marzo lo pasamos a abril o mayo como muy tarde, y luego pues aquello se fue cayendo hasta que acepté que tenía que eliminar todas las cosas de mi agenda porque seguramente a lo largo de todo el 2020 no iba a volver a meterme en un aula o no iba a poder dar una conferencia presencial como estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Recuerdo que a principios de marzo fue la última charla que hice en Valladolid y ya está, ¿no? Y empecé a ver que esto le pasaba a mucha gente y muchas personas lo que hacían era de repente empezar a hacer muchas cosas, ¿no? Lanzarse a hacer cosas virtuales, a no perder ritmo y a mí me daba la impresión de que eso era un error, ¿no? Y empecé a conectar con cosas que yo trabajo con, pues muchas veces con muchos deportistas, ¿no? Y más concreto, y los que me conocéis sabéis que trabajo desde hace mucho tiempo con árbitros de fútbol. Y muchas veces a alguno de ellos siempre le digo que lo más importante o lo que les diferencia es mantener la calma en entornos muy, muy complejos o muy ambiguos o muy hostiles, ¿no? Y dije, wow, este es el momento de aplicármelo yo. Posiblemente empezar a hacer sin reflexionar iba a ser un error, ¿no? Y creo que en eso he acertado. Puse en marcha las 3 Es del liderazgo. La primera es escuchar, la segunda es escuchar y la tercera, ya sabéis, escuchar. Empecé a escuchar a mis clientes, a compañeros también de trabajo que somos compañeros en algún momento si somos competencia en otra, a tratar de entender qué es lo que estaba pasando y sobre todo a mucha gente que tiene mucha visión a tratar de entender qué iba a pasar después. Sin tomar ninguna decisión, sin hacer prácticamente nada salvo ciertas cosas puntuales que iban saliendo. Necesitaba entender, necesitaba tomar todas las variables para ponerme luego en marcha bien. Y yo creo que este es un ejercicio que es importante, ¿no? En el mundo de la actividad física, como muchos de vosotros estáis, de repente muchos entrenadores y entrenadoras se lanzaron a regalar lo que hacían. Dices, wow, esto es un error, ¿no? Yo creo que si quitamos valor a lo que hacemos nos estamos equivocando o incluso hacer más baratas porque son en remoto. Sin embargo, yo creo que yo por lo menos me he dado cuenta que tenía que trabajarme mucho más las cosas que tenía muy trabajadas en presencial y adaptarlas al terreno virtual, ¿no? Con lo que a mí me ha ayudado mucho para hacer una clara estrategia para conocer cuáles son las grandes carreteras por las que voy a transitar con la bicicleta o con las zapatillas, ¿vale? Que son las mismas de antes, bien, mis zapatillas y mi bicicleta, pero los caminos son totalmente diferentes. Y esto requiere incorporar nuevas habilidades. Así que, entendiendo el liderazgo primero como el autoliderazgo, con cómo yo me tengo que gestionar, aquí yo creo que hay un aspecto que hay que mantener desde mi punto de vista, o lo hablo desde mi experiencia personal, posiblemente vosotros coincidáis o no, pero creo que hay una cosa que hay que mantener y hay otras cosas que hay que trabajar y mejorar, ¿no? La que hay que mantener creo que es uno de los elementos claves del liderazgo y es la autenticidad. Creo que es el momento para conectar con lo que somos, ¿vale? Con lo que hemos entrenado siempre, con lo que nos ha traído hasta aquí y no inventar personajes diferentes o tratar de ser lo que no somos porque el escenario es distinto. Creo que probar o hacer cambios en la parte de más esencia de uno mismo en esta situación es un error. Tenemos que conectar, realmente es un momento muy interesante para hablarnos a nosotros mismos, para reflexionar, para, como os decía, conectar con otra gente y tratar de entender, pero la autenticidad yo creo que es un valor o es una piedra angular sobre la que pivota el liderazgo y es algo que no podemos tocar, ¿no? Que tenemos que preservar al máximo. ¿Qué necesitamos mejorar? Pues fijaros, yo después de hablar con muchas personas que para mí son importantes, ¿no? Porque o bien son mi yo de dentro de 5 o 10 años o porque son las personas que son muy referentes para mí, hay 2 competencias o 2 habilidades que creo que son especialmente importantes en estos nuevos contextos o en estos nuevos territorios, ¿no? La primera tiene que ver con la creatividad. Creo que necesitamos reinventarnos, no creo que tenga que ser empezar de cero. Yo creo que uno de los grandes errores
cuando alguien pasa por una situación de estas es olvidarse de todo lo que había hecho y coger una hoja en blanco. Es imposible empezar de cero, nadie empieza de cero. Bien, venimos con nuestra mochila de aprendizajes y creo que lo inteligente es ser capaz de capitalizar todo lo que tenemos, que antes nos servía y ahora no nos va a servir, y tratar a través del desarrollo de una buena inteligencia contextual, de entender, de leer bien los contextos, cuáles son las cosas que nos pueden servir y cuáles son las cosas que tenemos que desprendernos de ellas, ¿no? Y este ejercicio, que es muy fácil de contar, es muchas veces muy complicado de llevarlo a cabo, ¿no? La segunda competencia, y creo que esta es muy importante, es nuestra capacidad para aprender. Creo que si antes era importante, y lo decíamos, yo creo que lo decíamos muchas veces con la boquita pequeña, ¿no? Porque estábamos acomodados en nuestro entorno, ¿no? Entonces sí, bueno, pues hacíamos alguna cosita, alguna formación, algo, pero no, ahora nos hemos encontrado con que esto es realmente importante. Es decir, esa capacidad para aprender permanentemente es clave. Hoy en Radio Marca, que los que pues tenéis contacto conmigo, no me gusta, es decir, los que me seguís no me gusta, pero los que tenéis contacto conmigo sabéis que todos los lunes colaboro en el programa diario de Radio Marca, que lo dirige Pablo Juan Arena, y siempre reflexiono sobre algún concepto, ¿no?, que pueda ser de interés. Y hoy compartía un concepto que va muy en la línea de lo que estamos hablando, ¿no?, que es el concepto de las personas polímatas. No es una palabra nueva, ni es una historia nueva, porque los polímatas han existido siempre. Los polímatas son esas personas que muestran una buena capacidad o una alta capacidad en áreas de conocimiento diferentes. Sin lugar a dudas, si pusiéramos un nombre a una persona polímata, estaríamos hablando de Leonardo da Vinci, ¿no? Pero Goethe, Isaac Newton, Tesla, Copérnico, fueron personas que no solamente se centraron en lo que les conocemos, sino mucha serie de cosas. Es decir, cuando haya alguien que no le sabes definir bien, porque no sabes muy bien si se dedica a esto o a esto otro tal, pues posiblemente sea un polímata, ¿no? Cuando nos lo traemos a nuestro momento actual, esos polímatas también ahora los conocemos como los nomads. El nomad es un juego de palabras en inglés con el concepto nomad de nómada, pero con el know de conocimiento, ¿no? Son los nómadas del conocimiento. Raquel Roca tiene un libro muy interesante sobre esto y que nos habla precisamente de esas personas con una permanente inquietud de generar aprendizajes nuevos, ¿no? Creo que esta capacidad es realmente importante, ¿no? Hace unos meses participaba en una mesa redonda de The Valley, una escuela de negocios muy vinculada con la tecnología, ¿no? Y nos preguntaban sobre cuál era la competencia, la habilidad más demandada o pensábamos que iba a demandar más a futuro, ¿no? Y estábamos personas de distintos sectores, cada uno dimos una opinión diferente, pero un filósofo que estaba allí lo que nos dijo es que para él lo más importante era aprender a leer y a escribir, y creo que tiene que ver mucho con esta capacidad de aprendizaje, ¿no? Tenemos que convertirnos o necesitamos convertirnos en aprendices ágiles, bien, en entender que, y fíjate, ahora se une Israel, entender que hemos pasado de territorios complicados a territorios complejos, ¿verdad, Israel? Que tú eres un experto de esto. Y esa agilidad en el aprendizaje es básico para que cuando nos subamos a nuestra bicicleta y nos enfrentemos con la misma bici a territorios diferentes, seamos capaces de experimentar mucho mejor, ¿no? Es decir, pasar de planificar a experimentar. Hablamos de autoliderazgo, hablamos de alguna forma de ser capaz de mantener la calma en estos entornos. Esto que, por ejemplo, los All Blacks, que sabéis que soy muy seguidor de ellos, es lo que llaman las cabezas azules, ¿no?, frente a las cabezas rojas. Las cabezas azules son cabezas que están reguladas emocionalmente, que aumentan la capacidad o la posibilidad de tomar una buena decisión porque analizan muy bien los riesgos y los beneficios. Bien, y esto les permite tomar mejores decisiones. Y esto es una cosa que necesitamos también entrenar mucho. Cuando hablamos de
esta conexión con nosotros y tratar de entendernos, yo os comparto una herramienta que a mí me resulta muy útil y que posiblemente la podéis hacer en casa, incluso la podéis compartir con alguien para hacerla, ¿no? Es la parrilla ERAC. Bien, algunos me habréis escuchado mucho hablar de ella. Esta parrilla, ERAC es un acrónimo, ahora os explico, fue una herramienta que utilizaron los creadores del Circo del Sol, es una empresa canadiense, para crear o rehacer el circo tradicional y convertirlo en lo que todos conocemos ahora como Circo del Sol, ¿no? Ellos se dieron cuenta que el circo tradicional, que había sido el gran espectáculo de ocio durante sobre todo la primera mitad del siglo XX, gracias a algo que luego se convirtió en su motivo de decadencia, habían sido los animales. Ellos llegaban con animales exóticos a muchas regiones, a muchas poblaciones donde jamás habían visto un animal de ese tipo. Se dieron cuenta que con el tiempo los animales, por no estar bien cuidados, porque había muchos zoos y la gente podía acceder a ellos con mucha más facilidad y que además olían mal, pues retraía a mucha gente a ir a un espectáculo que ya estaba muy visto, ¿no? Ellos lo que tuvieron que hacer fue aplicar un test de estrés a su negocio, ¿no? Y dijeron, bueno, esta parrilla ERAC tiene 4 conceptos, la E implica eliminar. Bien, dijeron, bueno, ¿qué queremos eliminar? ¿O qué necesitamos eliminar? ¿O qué tenemos que eliminar para que esto no nos lastre, ¿no? Para no estar abocados al fracaso? Pues dijeron los animales, ¿no? Los animales, veréis que en el Circo del Sol jamás habrá un animal vivo, ¿no? Luego, aparte de otra serie de cosas, dijeron, bueno, ¿qué cosas no necesitamos eliminar por completo, pero sí podemos reducir? Bueno, como ellos se fijaban mucho en el circo tradicional estadounidense de Barnum y los hermanos Ringling, eran circos de 3 pistas, donde la gente tenía que estar atento a muchas cosas, mientras quitaban a lo mejor la jaula de los animales salvajes, hacían otra cosa en la pista. Dijeron, no, todo lo que pase va a pasar en un único escenario. Luego dijeron, hay cosas que cada vez son más demandadas por nuestro público. Esas cosas tenemos que potenciarlas, ¿no? Y entonces ellos lo que hicieron fue aumentar, bien, esa es la A del ERAC, aumentar todos aquellos espectáculos vinculados con la complejidad, equilibrios, malabares. De hecho, de alguna forma, ellos se nutren de 2 grandes canteras, una la de los gimnastas olímpicos retirados y otra del circo tradicional chino, que es la gran cantera del Circo del Sol. De ahí también mucho la estética oriental que tiene el Circo del Sol. Bien, y entonces empezaron a apostar precisamente por espectáculos de un nivel de complejidad elevadísimo, ¿no? Y luego dijeron, bueno, ¿qué cosas nunca se han hecho en el circo tradicional? Y sería interesante o sería bueno para dar un valor añadido. Bueno, pues fijaros, ellos lo que crearon fue un storytelling. El circo tradicional era una escaleta de sucesivos espectáculos que no tenían ningún tipo de conexión entre ellos. Sin embargo, cuando vamos al Circo del Sol, todos vamos a ver una historia. No es que vayamos al Circo del Sol, vemos cuza, alegría, saltimbanco, vemos cada vez un espectáculo diferente. Luego apostaron por una estética claramente identificativa. De hecho, casi esto pasa como con el concepto del Kleenex, ¿no? El Kleenex se ha hecho del genérico, ¿no? del papel de limpiarnos los mocos, ¿no? Es decir, hablamos de Kleenex, hablamos de Tampax, ¿no? Es decir, el Circo del Sol al final es el concepto de circo moderno, ¿no? Vemos toda la estética, vemos un cartel del Circo del Sol y aunque no ponga Circo del Sol sabemos que es el Circo del Sol. Ellos lo que hicieron entonces fue hacer un refresh, fue hacer, como diría la gente de marketing, un fine-tuning, ¿no? Cogieron algo que estaba en clara decadencia y lo volvieron a colocar en un espectáculo por el que pagamos 100 euros o $100 cuando vamos a verlo. Bien, ¿qué eliminaron, qué redujeron, qué aumentaron y qué crearon? Imagínate que tú esto lo puedes aplicar a tu propio liderazgo. Ahora en estos nuevos territorios donde vamos a transitar, ¿qué cosas necesito y quiero eliminar? ¿Qué es lo que me ha servido hasta ahora y ahora no me sirve? Tengo que deshacerlo, tiene que salir de mi mochila. Bien, ¿y qué cosas necesito hacer menos? ¿O no es necesario hacer tanto? Bien, a lo mejor hasta en el momento de hoy hemos tenido que trabajarlo mucho, pero ¿para qué voy a seguir trabajándolo? Si ya no responde, ya no hay un coste-beneficio.
¿Qué cosas quiero aumentar? ¿Qué cosas sé que cuando las hago me funcionan? Aunque no las hago mucho, pero cada vez que lo estoy haciendo, me apasiona, me gustan. A mí esto me pasó con la facilitación gráfica. No sabía dibujar y empecé a dibujar con el iPad y poco a poco se está haciendo una seña de identidad mía. ¿Y qué cosas nunca he hecho y quiero empezar a hacer? Bien, cosas que sabemos que están ahí, ¿no? Que son herramientas que tengo que conocer. Ayer hacía con el Día de la Madre un Zoom con mis padres, ¿no? Y mis padres ya consiguieron entrar en Zoom, ¿no? Y esto fue una nueva herramienta que ellos utilizaron, ¿no? Bueno, pues esta parrilla era que utilizó el Circo del Sol, que utilizamos con muchos equipos deportivos, en mi caso, o empresariales, para hacer un análisis de lo que necesitamos quitar y lo que necesitamos incorporar, es algo muy interesante para hacer también en tu día a día, para incorporar nuevas herramientas a tu liderazgo. Y por otro lado, creo que también es muy importante desarrollar nuestra inteligencia social. Es decir, como decía, nuestra capacidad para conectar con las personas, cuando a lo mejor en vuestro trabajo algunos tenéis personas a vuestro cargo, tenéis colaboradores que ahora no están físicamente con vosotros y ahí el liderazgo tiene que tomar, desde mi punto de vista, las riendas precisamente de un concepto que a mí me gusta mucho explicar y es el cuidado. Hay muchas veces que decimos que la gente necesita que le reconozcan lo que hacen, es verdad, pero mucho más importante que el reconocimiento es el cuidado. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú a alguien le reconoces lo que hace, pero no se siente cuidado, ese reconocimiento es meramente estético, no sirve de nada. Esto hasta hace muy poco las empresas lo han estado haciendo. Cada vez que acababa el año daban a los empleados una plaquita del mejor trabajador, la mejor oficina, el mejor proyecto, pero mucha gente no se siente cuidada y al final esa placa no les dice nada. Lo único que quieren es que, pues salir del escenario y volver a la invisibilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros cuidamos a la gente de verdad, la gente no necesita que se le reconozca, porque en el cuidado el reconocimiento está implícito. Bien, el cuidado significa hacer cosas que para nosotros son muy sencillas y para la gente tienen muchísimo impacto. Una llamada, un café, una pequeña conversación, un ¿qué tal estás?, sin mayor interés que el interés de estar en la otra persona. Cuando hablamos de inteligencia social hablamos de dos grandes entrenamientos. Uno que es el de la empatía, que más allá de ponerme en el lado del otro es entender desde qué emocionalidad me habla la otra persona. Y no solamente es entenderla desde aquí y desde aquí, ¿no? Es decir, no solamente cognitivamente y emocionalmente, sino hay algo que es muy importante en la empatía y es dar un paso adelante. ¿Qué necesitas tú de mí? ¿En qué puedo ayudarte? Bien, si esto no lo hacemos, la empatía se queda coja. Y esto muchas veces lo hablamos, lo importante que es la empatía, pero no damos pasitos hacia adelante. Y por último, dentro de esa inteligencia social están las habilidades sociales, pero que las habilidades sociales no las confundamos nunca, por favor, con esto de ser carismático. Una de las principales habilidades sociales que existen es pedir ayuda, es mostrar nuestra vulnerabilidad. Fijaros que la vulnerabilidad jamás estará relacionada con la debilidad, sino que la vulnerabilidad es la puerta de entrada al aprendizaje. Solamente cuando nos percibimos vulnerables, cuando levantamos la mano y decimos no sé, necesito ayuda, es cuando estamos preparados para aprender de verdad. Bien, lo que pasa es que en el mundo de los adultos no nos han enseñado a esto, porque nos han dicho que si nos mostramos vulnerables nos atacan y nada más alejado de la realidad. Pedir ayuda es entender que por muy bueno que seas, tú sin tu gente no vas a conseguir nada, pero tu gente sin ti está mucho más capacitada para hacerlo. Así que, fijaros que tenemos 25 minutos y ya no nos estamos comiendo. Yo hago un pequeño resumen muy rápido, ¿no? Nuevos escenarios, tenemos las mismas herramientas, estaba por ahí Martín Jaquetas y sigue ahí, lo va a entender y seguramente que se sonríe. Tenemos las mismas zapatillas, las mismas bicicletas, pero los caminos son distintos. Tenemos que hacer cosas diferentes, nos exige un entrenamiento distinto. Bien, para eso tenemos que entender que el liderazgo tiene que ver con el autoliderazgo, con lo nuestro, bien, y con la inteligencia social, con nuestra interacción con la gente. Siempre vamos a estar al lado de la gente. Bien, en el autoliderazgo, muy importante mantener la calma.
recoger todos los inputs, escucha, bien, para tomar buenas decisiones, que sean decisiones estratégicas, no solo tácticas, que sean estratégicas porque nos lleven un poquito más adelante, bien, no morir haciendo muchas cosas, sino hacer menos, pero hacerlas adecuadas. Y luego entender que la creatividad y la capacidad de aprendizaje son habilidades, desde mi punto de vista, de vital importancia ahora. Y por otro lado, somos seres sociales, no somos islas, estamos hiperconectados. Y esto nos exige desarrollar bien nuestra empatía, nuestra generosidad. Decía la Madre Teresa, hay que ser generosos hasta que duela. Y este es un concepto clave, bien, para poder llegar a resultados extraordinarios. Y nuestra habilidad social para pedir ayuda. Bien, para darnos cuenta de que somos imperfectos, maravillosamente imperfectos, y que necesitamos de otras muchas personas para ser capaces de abordar situaciones que son complejas, ambiguas, inciertas y tremendamente volátiles. Estos entornos VUCA nos han puesto por delante una realidad que va a ser nueva, y sin duda este COVID, esta pandemia, nos está retratando. Yo creo que la fotografía está muy clara. Las personas que han sido solidarias, generosas antes de la pandemia, esta pandemia les hace mucho más fuertes. La gente que no lo son, espero que aprendan, ¿no? Porque es importante, y los seres humanos tenemos que seguir tremendamente conectados. Pues por mi parte, nada más. Serán 25 minutos y 25 minutos que he cumplido. Gracias a todos vosotros, a Byron estando siempre ahí, Robert, bueno, a mucha gente a la que os quiero muchísimo, y a lo largo de toda la semana voy a seguir haciendo muchos directos de Instagram, así que espero volver a ello. Pati, un beso enorme para ti, muchísimas ganas de verte. Hasta luego a todos, muchas gracias, chao.